Bienvenido al curso de Seminario de Taller de Tesis 1. Mi nombre es Jesús Fernando Cornejo Sánchez y el día de hoy vamos a trabajar lo que es la matriz de instrumentos de recolección de datos. El tema, como habíamos manifestado, es cómo elaborar un modelo de una matriz de elaboración de instrumentos de recolección de datos. Para ello, vamos a tener los siguientes contenidos. Primero necesitamos conceptualizar las variables. Luego, necesitamos conceptualizar nuestras dimensiones. Tenemos que identificar cuáles son nuestros indicadores, cuáles son nuestros posibles ítems y finalmente tendremos la matriz de la versión final. Pero para empezar nuestra investigación o elaborar este cuestionario, es necesario conocer cuál es el título de nuestro proyecto de tesis. Leamos el siguiente título. Aplicación del proyecto de aprendizaje para desarrollar capacidades de comprensión lectora y expresión oral en los alumnos de la Universidad Alas Peruanas. La pregunta que debemos hacer es la siguiente. ¿Cuáles son estas variables? Pues sí, encontramos tres variables aquí. Nuestra variable independiente, que es la aplicación de un proyecto de aprendizaje, nuestra variable dependiente, que serían las capacidades de comprensión lectora, y nuestra otra variable sería la expresión oral de nuestros alumnos. Este insumo es muy importante, porque luego tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos de la investigación. En este caso, nuestro objetivo fundamental es desarrollar capacidades de comprensión lectora y expresión oral, después de la aplicación de un proyecto de aprendizaje. Ese es nuestro norte. Enseguida, tenemos que reconocer cuáles son nuestros objetivos específicos. Y aquí tenemos tres objetivos específicos. Una de ellas es elaborar o demostrar el desarrollo de la capacidad de síntesis. En la segunda, queremos mejorar la expresión oral. Y en la tercera, lo que queremos es verificar la fluidez y la pronunciación. Una vez que ya conocemos el norte, lo que tenemos que hacer es conceptualizar cada una de nuestras variables. Como habíamos dicho, nosotros tenemos tres variables. Una variable independiente, que es el proyecto de aprendizaje, la comprensión lectora y la expresión oral. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada una de estas variables tiene su propio concepto. Ahí tenemos. El proyecto de aprendizaje tiene su concepto. La comprensión lectora también la tiene y la expresión oral. No nos olvidemos, el paso número 1 es conceptualizar cada una de las variables de nuestra investigación. Enseguida, lo que tenemos que tener es seguir con el paso 2. ¿En qué consiste el paso 2? El paso 2 simplemente significa conceptualizar nuestras dimensiones de nuestras variables. Y como habíamos manifestado, nuestras capacidades eran tres: el proyecto de aprendizaje, la comprensión lectora y la expresión oral. En este caso, lo que vamos a hacer es elegir la de comprensión lectora. ¿Cuáles son esas dimensiones de nuestra comprensión lectora? Son dos: la capacidad de síntesis y la capacidad de inferencia. No nos olvidemos, es importante también conceptualizar nuestras dimensiones. En este caso, nuestra investigación se trata de desarrollar capacidades de comprensión lectora, como son capacidad de síntesis y capacidad de inferencia. Eso es con respecto a la dimensión de la variable de comprensión lectora. Vamos a la siguiente dimensión. Habíamos expresado también que tenemos otro tipo de variables y cuyas variables también se determinan a través de ciertas dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? La pronunciación y la fluidez. La pronunciación también tiene que ser conceptualizada y también la fluidez. Paso seguido es hacer un esquema, es decir, un esquema con tres columnas donde vamos a considerar las dimensiones de la capacidad, vamos a identificar nuestros indicadores y elegir el instrumento que más se preste a esas dimensiones.
En este caso, nosotros tenemos la dimensión de la capacidad de comprensión lectora. ¿Cuáles son estas dimensiones? Son la capacidad de síntesis y la capacidad de inferencia. Para la capacidad de síntesis consideramos nuestros indicadores, tal como vemos en el cuadro. Y también tenemos que colocar los indicadores de la capacidad de la inferencia. El instrumento que más se adapta para esta dimensión y para estos indicadores, obviamente son o es un instrumento o una prueba pedagógica. Esta prueba pedagógica va a desarrollar capacidades de comprensión lectora. Lo mismo sucede con la otra capacidad, que es la capacidad de expresión oral. Habíamos comentado que estas capacidades son la pronunciación y la fluidez. ¿Y cuáles serían los indicadores más importantes para esta dimensión? Es la entonación, el ritmo, tanto para la pronunciación, y la fluidez para la precisión, velocidad. ¿Cuál sería entonces el instrumento más factible para poder nosotros desarrollar o ver estas capacidades? A través de una ficha de observación. Como nos hemos dado cuenta, para esta investigación tenemos dos tipos de instrumentos. Lo habíamos manifestado anteriormente. Una prueba pedagógica y una ficha de observación. Ahora veamos la matriz de elaboración del instrumento de recolección de datos. Esta matriz es muy importante, porque acá va a especificar todos los insumos que necesitamos para elaborar nuestro instrumento de recolección de datos. ¿Y cuáles son estas? Lo habíamos manifestado, las variables. En este caso, ¿cuáles son nuestras variables? El ejemplo nos dice que son la comprensión lectora y la expresión oral. ¿Cuáles son las dimensiones para cada una de estas variables? Habíamos mencionado que era la capacidad de síntesis, la capacidad de inferencia para la comprensión lectora y la pronunciación y fluidez para la expresión oral. Los indicadores también son muy importantes para cada una de las dimensiones que habíamos expresado hace unos minutos. Es importante también resaltar cuál es el instrumento que nosotros vamos a tomar en cuenta para desarrollar, en este caso, las capacidades. Lo habíamos manifestado. La prueba pedagógica será para la comprensión lectora y la ficha de observación será para la expresión oral. Veamos la siguiente columna. En la siguiente columna tenemos que considerar el número de ítems. Este número de ítems está en función a la cantidad de preguntas según la dimensión. Por ejemplo, si yo considero que yo voy a elaborar una evaluación de 20 preguntas para la comprensión lectora, entonces yo podría utilizar 10 preguntas o 10 ítems para la capacidad de síntesis y 10 de capacidad de inferencia. Y obviamente podríamos colocar los porcentajes de cada uno de ellos. Lo mismo sucede con la ficha de observación para la expresión oral. Yo puedo colocar 4 ítems y cada uno con 50% en su valor. Finalmente tenemos que desglosar estas preguntas según los indicadores. Como pueden ustedes apreciar en la última columna, podemos ver 4 preguntas para cada uno de los indicadores, 3 para el otro y 3 para el segundo. En total tendríamos 10 preguntas. Lo mismo sucede para la expresión oral. Nosotros podemos desglosar estas 2 preguntas por cada indicador. Como ustedes se han dado cuenta, elaborar una matriz de elaboración de instrumentos no es nada difícil. Solamente tenemos que conocer algunos de nuestros insumos, nuestras variables, nuestras dimensiones, nuestros indicadores y luego tomar decisiones de nuestras preguntas. Agradezco a ustedes por su gentil participación. Muchas gracias.